Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentren viendo este video. Soy Eduardo Munizaga, Cloud Architect, y en esta ocasión les voy a presentar lo que es una introducción a Azure Sentinel en un curso que vamos a ir viendo semana a semana. Bien, vamos a ir partiendo primero por lo que vemos como situación actual. La situación actual, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que tenemos organizaciones, tenemos empresas que están de alguna forma conectando o recibiendo información, recibiendo log de distintas fuentes, porque se requiere de alguna forma procesar esas fuentes de conexión. Fuentes como firewall, fuentes como proxy, fuentes como antivirus, que hace o que obliga a que nosotros tengamos que tener alguna acción sobre esos logs, porque no basta solamente con recibirlos o almacenarlos, sino se requiere alguna actividad con esos logs, poder hacer gestión sobre esos logs. Es ahí donde nos estamos viendo abrumados, porque no solamente van a ser los logs que conocemos nosotros, sino ahora existen logs nuevos que también tenemos que procesar. Log, por ejemplo, que tienen que ver con Big Data, log, por ejemplo, que tienen que ver con soluciones de IoT, etc., que el mercado actual nos está obligando a revisarlo. Lo que origina que nos vamos o nos estamos viendo de alguna forma bombardeados por eventos, bombardeados por logs. Y lo que estamos buscando es que estos logs, en esta actualidad o en este momento, lo vea un tercero. Lo ve un tercero como por ejemplo como un SOC. Que el SOC se encargue de revisar esos logs, el SOC se encargue de gestionar, el SOC se encargue de avisar si se descubre o se identifica amenazas que puedan estar sucediendo. Pero lo que ocurre actualmente es que el SOC también se dedica a otras operaciones. El SOC en este momento también se dedica a hacer una operación y gestión de lo que va encontrando, actualizando lo que va encontrando, y también configuración. Se dedica también a hacer configuraciones, mejorar la configuración, lo que origina lamentablemente que pueden existir algunos eventos, algunos logs que dentro de todos los logs sean importantes, y bueno, como estamos acostumbrados ya a recibir y a ver muchos logs, vamos a decir, bueno, es un log más que está pasando, no lo vamos a ver porque pasan muchísimo, y también va a pasar lo mismo cuando llegue al escenario del SOC. El SOC también va a estar con sus operaciones y puede ser que puedan pasarse en estos eventos, y lo que va a ocurrir es que si lamentablemente ocurre eso, vamos a tener problemas de ataques. Puede ser que justo se le pasó un ransomware que no lo pudimos ver, o puede ser también problema de fuga de información que puede estar ocurriendo, que puede haber, por ejemplo, algún colaborador que puede haber estado filtrando información, qué sé yo, que justo es lo que nos estaba indicando. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, para poder solucionarlo tenemos que tener o buscamos en el mercado algunas herramientas o herramientas que nos permitan poder identificar estos tipos de eventos de forma inteligente, de forma rápida, en tiempo real, para que nosotros podamos tomar ciertas acciones. Esas soluciones estas soluciones de alguna forma son las que nosotros estamos ahora contándoles a ustedes que tiene Microsoft, que se llama Azure Sentinel. Azure Sentinel va a ayudar a complementar el trabajo que hace el SOC, el trabajo que hace el área de operaciones y seguridad dentro de la empresa, porque es una solución que nos va a permitir poder tener un conocimiento basado en los motores de Cloud SIEM y SOAR. Cloud SIEM y SOAR son dos conceptos que vamos a ver más adelante, pero que son funcionalidades que tiene la herramienta Azure Sentinel. Bien, dicho eso, vamos a contarles ahora los puntos que vamos a cubrir en este curso. En este curso vamos a cubrir los siguientes puntos. Vamos a aprender a cómo habilitar Azure Sentinel. Segundo, vamos a aprender cuáles son los conectores que tenemos más comunes para hacer la ingesta de data. La ingesta de data, es decir, cómo nos vamos a llevar los datos de un lugar A Azure Sentinel. Vamos también a aprender a cómo crear reglas de analítica para que ustedes puedan ir monitoreando en tiempo real los eventos que van ocurriendo dentro de Azure Sentinel. A su vez, les vamos a enseñar a desarrollar y a manejar playbooks, los security playbooks, que son operaciones de respuesta
que se van a generar hasta ciertos incidentes o eventos, básicamente motivados por el módulo que vamos a explorar, que es el módulo de SOAR. Bien, esto es el análisis de lo que vamos a revisar. La idea es que después de esto ustedes sean o conozcan ya la herramienta Azure, sean personas que puedan habilitar, configurar, desplegar y sacar el mayor potencial a la herramienta. Nos vemos en el segundo capítulo. Espero que hasta aquí las expectativas cumplan con lo que vamos a ir mostrando y con lo que también van a querer ustedes ver. Sin más, nos vemos.